En el día número 18 vamos a hablar bajo el tema el fracaso de la superación personal. El fracaso de la superación personal. ¿Habrá algo de malo en querernos personalmente superar? Yo entiendo que no. Porque Dios tiene una larga lista e historia que compartir con nosotros de lo que Él quiere que nosotros hagamos y seamos. A pesar de que Dios mismo sabe que mucha de la gente o la mayoría de la gente no puede lograr hacer o llegar a ser lo que ellos quisieran y desean ser. Yo quiero que usted entienda que a menudo o constantemente Dios nos pone y nos permite vivir situaciones donde nosotros nos vemos en la necesidad de pedirle a Él. Dios permite en nuestras vidas situaciones o nos pone en diferentes situaciones donde nosotros no tenemos otra opción que mirar al cielo. ¿Por qué el Señor hace eso? ¿Por qué el Señor lo permite? El Señor lo permite porque Él sabe que experimentamos su presencia de manera más cercana y más profunda cuando nos damos cuenta de que no contamos con la capacidad para seguir hacia adelante por nosotros mismos. Dios permite situaciones difíciles en nuestra vida para que le busquemos. Porque sin el Señor no estamos completos. Sin el Señor no estamos completos. Y aún las personas que dicen y reclaman nunca depender de Él, tal vez delante de usted no lo hacen, pero yo estoy bien seguro que todos nosotros, de alguna manera o de otra, vivimos situaciones, y hay algunos que están viviendo situaciones donde han tenido que recurrir a la presencia del Señor. Y el Señor está consciente que cuando vivimos ciertas situaciones es que nosotros nos acercamos a Él. Y por eso muchas veces las permite, para que miremos al cielo. Lo que hace es de alguna manera tratando de llamar nuestra atención. Si el Señor desea que superemos y que logremos, y Él desea compartir bendiciones con nosotros. El problema es que nosotros tendemos a olvidarnos de Él. Muchas de las cosas que a nosotros nos interesan y que queremos lograr en la vida contrastan y se asemejan al llamado del Señor. El Señor desea que nosotros superemos y que nosotros crezcamos. ¿Ve? Y el Señor desea que tengamos confianza. Donde tenemos problemas es cuando nosotros dependemos de nosotros mismos y no del Señor. Ahí es que está el problema. Nosotros escuchamos muchas frases populares y famosas como la de sé todo lo que usted pueda hacer. ¿Cuántos han escuchado eso? Muchas veces. Tú puedes ser y tú puedes lograr todo lo que tú deseas hacer. Hay otra frase muy famosa y muy conocida donde la gente dice: cree en ti mismo y libera todo el potencial que tú tienes. Son frases muy famosas y muy comunes que nosotros escuchamos en el mundo. De hecho,
en el día de hoy me di a la tarea de leer diferentes websites y todos dicen básicamente lo mismo, de diferentes maneras, pero casi todos dicen lo mismo. Y yo quería, por curiosidad, volver a releer, porque en el pasado lo había hecho, cómo la gente proyectan la superación personal. Entonces me encontré muchos websites y en la mayoría eran los 10 pasos para aprender a superarte, los 5 pasos para aprender a superarte, los 10 puntos para alcanzar el éxito. Y por ahí yo vi muchos, y usted los puede ver, consejos de cómo superarte. Y cuando usted ve cada uno de esos websites, la mayoría dicen lo mismo. Y todos redundan en estas expresiones que yo acabo de mencionar. La primera: sé todo lo que usted quiera hacer o pueda hacer. Y cree en ti mismo y libera todo el potencial que hay en ti. Todos redundan en lo mismo. Aunque digan 20 pasos, 10 pasos, 5 pasos y todo lo que ellos quieran decir, al final del día todos terminan diciendo lo mismo. Tú puedes hacer lo que tú quieras hacer siempre y cuando tú creas en ti mismo y tú liberes todo el potencial que tú tienes. Y ellos te dan los consejos. Consejos sencillos, porque si tú quieres profundizar en esas ideas que ellos te están dando, usted tiene que comprar los cursos. Incluso venden cursos, venden muchos cursos. Les pueden costar desde $500 por ahí para arriba, depende de quién sea el recurso. Y mucha gente los pagan para aprender cómo superarse y tener éxito en la vida. Y los venden, pero a montón. Y hay veces que cursos de esos cuestan $1,500, $2,000. Traen conferencistas y talleres a las diferentes ciudades y vienen grandes recursos, personas que han prosperado humanamente hablando en la vida de alguna manera, y vienen a dar un taller. Y si digamos que viene para Houston Bill Gates, y allá se llenan y se venden todas las entradas para ir a ver, a escuchar a una persona que va a explicar y a decir cómo uno se puede superar. Y así sucesivamente. Y nosotros nos encanta eso. Bueno, y todos terminan en lo mismo: cree en ti mismo y libera todo tu potencial. Frases muy comunes, muy populares y que se oyen muy bonitas, pero dentro de esas expresiones y de esas frases existe un gran error que la gente no logra ver. Que la gente no logra ver. Vuelvo y repito, no hay nada malo con querer uno superarse y tener y uno lograr en la vida alcanzar y lograr. El problema es que dentro de esas frases muy bonitas y esas ideas muy bonitas hay un grave error que mucha gente no logran reconocer. La Biblia nos enseña que estamos en nuestro mejor momento, pero no cuando descubrimos nuestro potencial humano, sino cuando descubrimos nuestra limitación humana, creyendo que en el Señor hay bendición. Si tú reconoces tu limitación humana y descansas en las manos del Señor, estás viviendo en tu mejor momento. Pero lamentablemente hoy en día es al revés. Hoy en día la gente cree en ellos mismos y se empeña en creer en ellos mismos y siguen buscando ayudas de aquí y de allá para seguir superándose y querer superarse y no depender del Señor. Pero ¿qué pasa? Las cosas en el Señor son de otra manera.
mi potencial humano posiblemente me permite por un tiempo alcanzar cosas y lograr cosas. Pero en el 90% de los casos me alejan del Señor. Me alejan del Señor. Cuando yo reconozco mis limitaciones humanas, entonces el poder del Señor se glorifica en mí. ¿Qué dice la Biblia? Yo me perfecciono en tu debilidad. Yo dependo del Señor, no en mis propios potenciales. Y cuando nosotros creemos en nosotros mismos y en nuestros potenciales, poquito a poquito nos vamos alejando del Señor. Y cuando logramos éxitos humanos, eso despierta en nosotros hambre por seguir teniendo más, porque el que tiene quiere más y no es conforme con lo que tiene, sino que quiere más y más y más. Y muchas veces para mantener lo que tiene que batallar bastante y nos alejamos del Señor. Y mira, vamos a volver a repetir eso. Decir, sé todo lo que pueda hacer y cree en ti mismo para liberar todo tu potencial. Se oye bonito y se oye como si Dios nos estuviese llamando a algo importante, porque suena de la misma manera, son las mismas palabras básicamente, es lo que quiero decir, que usa el Señor cuando nos llama. Pero el problema está que esas frases tienen un grave error, y es que se están centrando en nosotros los seres humanos y estamos sacando al Señor del medio. Y la Biblia quiere, y el Señor quiere que nosotros dependamos de Él. Por eso es que el Señor nos permite pasar por situaciones para que nosotros tengamos que mirar al cielo. Porque cuando estamos en situaciones difíciles que nosotros humanamente no podemos controlar, no nos queda de otra que mirar al cielo. Porque el Señor nos va a permitir pasar por situaciones donde nuestros recursos humanos no puedan hacer nada y tengamos que obligatoriamente depender del Señor. Hay multimillonarios que tienen condiciones de enfermedad que ni todo el dinero del mundo va a poder hacer algo por ellos. ¿Cuántos cientos de miles y de miles de multimillonarios están ahora mismo viviendo unas depresiones que ni todo lo que han logrado y tienen les da paz y libertad a ellos? Y muchas veces tenemos que experimentar y vivir situaciones para que tengamos que mirar al Señor, porque nuestros recursos humanos, nuestros recursos económicos y todo lo que nosotros tenemos y podamos poseer no nos ayudan en nada. Solamente tenemos que depender del Señor. Y sí, se oye bonito, sé todo lo que usted puede hacer. Cree en ti mismo y libera tus potenciales. Se oye muy lindo, pero ¿dónde está el error en esas frases que se oyen bonitas y que se parecen a expresiones que Dios mismo hace cuando nos está llamando? ¿Dónde está el error? Que en esas expresiones se ve todo centrado en el hombre y Dios no está en ninguna de esas expresiones. Todo es centrado en uno, en mis potenciales, en mí. Todo se centra en mí. Entonces Dios tiene que recurrir a permitirnos pasar por situaciones difíciles para que tengamos que mirarlo a Él. Y bien claramente el Señor nos dice que sí estamos en nuestro mejor momento cuando reconocemos nuestras limitaciones humanas y confiamos en el Señor. Tu mejor momento
Tu mejor temporada, como dicen por ahí, son las expresiones de ahora, es cuando reconoces tus limitaciones y que solamente puedes depender del Señor. Así que, y para ejemplo de lo que estoy diciendo, trayéndolo al mundo evangélico, al mundo del Señor, nótese que el 90% de las iglesias tienen un claro entendimiento de la salvación. Sabemos que nuestra salvación es a través de Jesucristo y que solo en Cristo hay salvación, pero tenemos tenemos un pobre entendimiento de la santificación. Estamos claros que el Señor Jesucristo es el que salva, pero tenemos un entendimiento muy pobre de la santificación. Muchos cristianos le dan su vida a Cristo en fe, pero piensan que ellos pueden vivir sus vidas para Él por las obras. Y ahí es que está el problema. Normalmente creemos que nosotros podemos alcanzar santificación por medio de las obras. Y ahí está el problema. Mucha gente hacen obras y ponen mucho esfuerzo pensando que así se pueden santificar, que así pueden ganar méritos en el cielo y santificación, y posiblemente humanamente hablando, por hacer tantas obras te alaben y te exalten y logres muchas cosas, pero todo es por tu propio esfuerzo, todo por tus propios potenciales. No dependes del Señor, te vas alejando del Señor y eventualmente vas mermando espiritualmente. Decimos con mucha alegría: somos salvos por la gracia del Señor. Somos salvos por la gracia del Señor. Pero intentamos alcanzar la santificación por nuestro propio esfuerzo. Tu superación personal y tu propio esfuerzo te van a llevar a un fracaso. A un fracaso. Vas a fracasar si sigues dependiendo de tus propias fuerzas y de tus potenciales. Vas a fracasar. Nosotros tenemos que comenzar a depender de nuestro Señor Jesucristo en todo y para todo. De nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué esto es importante? Porque ese espíritu de superación personal se está mezclando con lo espiritual y se está metiendo en el pueblo del Señor, y nos estamos olvidando de depender del Señor. Con pensar y saber que somos salvos por gracia, por fe en el Señor Jesucristo, con eso nos conformamos y luego empezamos a depender de nuestras propias fuerzas. Muchos incluso usan el evangelio para superación personal y se han olvidado del Señor. Muchos por ser así, han convertido la casa del Señor en una cueva de ladrones. Uy, qué duro, pastor, pero esa es la verdad. Esa es la verdad. Nosotros somos salvos por gracia,
Y el Señor en el momento que nos salva nos justifica y por imputación nos santifica, pero ahí es que comienza nuestro proceso de crecimiento y de santificación. A través de Jesucristo soy santo, a través de Jesucristo soy justificado, pero tengo que continuar mi camino de santificación en dependencia de mi Señor, no de mi propia fuerza, no de mi propio potencial. Yo tengo que depender siempre del Señor. Tengo que mantenerme humilde y con mi fe siempre en el Señor, porque es el Señor el único que salva y el único que nos santifica. Ahora, como esta semana está dedicada a la plenitud y la llenura del Espíritu Santo, recuerden que esta semana todo es, la enseñanza va dirigida a la plenitud y llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es la razón por la cual necesitamos la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. La plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. El empoderamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque con mis propias fuerzas yo no voy a poder. Yo dependo del Señor. Yo dependo del Señor. Mi superación personal en las cosas del Señor me va a llevar al fracaso. Si yo dependo de mi propia fuerza, si yo dependo de mi propio potencial, voy a fracasar. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo y la plenitud del Espíritu Santo, porque Él es el único que nos va a sostener, que nos va a guiar, que nos va a levantar, que nos va a dirigir, el Espíritu Santo del Señor. Yo no puedo controlar nada. Yo no tengo la fuerza para vencer, pero el Espíritu Santo sí me da la fuerza y el Espíritu Santo sí me dirige, y a través del Espíritu Santo somos más que vencedores. Pero necesito la plenitud del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermano, la entrada para salvación y el camino de salvación, ambos dependen de mi fe en el Señor. No es yo soy salvo y ahora mi santificación va a depender de mis fuerzas y de mis obras. No. La salvación y la santificación, ambos dependen de mi fe en el único que salva y santifica, nuestro Señor Jesucristo. Porque de eso es lo que estamos hablando. Mi superación personal en las cosas del Señor me va a llevar al fracaso. Yo tengo que depender del Señor. Ahora, como creyente, ¿yo puedo superarme en otras áreas de la vida? Sí, pero siempre tengo que depender del Señor. Porque cuando hablamos de superación, aquí en este mundo, aquí en esta tierra, que no hay problemas en querer nosotros superar, lograr, alcanzar, tener, no hay problema con ello. El problema está que nos olvidamos del Señor. Todo lo material enamora. Todo lo del mundo enamora. ¿Qué les dije ayer? La carne busca las cosas del mundo. Y cuando yo quiero simplemente pensar en mi superación personal aquí en la tierra, a medida que yo voy creciendo y superando y obteniendo, más voy a querer y más me voy a olvidar del Señor. Me voy alejando del Señor hasta que llegue el momento que ya ni siquiera dependo de Él. Entonces Él me va a llevar a mí a situaciones donde tenga que mirarlo a Él. Y si tú estás pasando por momentos bien difíciles ahora mismo, aún con ser una persona posiblemente para efectos del mundo exitosa, y estás pasando momentos bien difíciles,
quiero que sepas que posiblemente el Señor es el que te está permitiendo pasar por eso para que mires al cielo. El Señor está buscando llamar tu atención. Ahora, cuando se trata de mi superación personal dentro de las cosas del Señor, también, si dependo de mí, fracaso. Porque mi crecimiento en el Señor y mi santificación siempre va a depender del Señor y no de mis propias fuerzas ni de mis obras tampoco. Tienen que tener eso bien claro. Es el Señor en quien tenemos que creer, confiar y permitirle a Él que controle todo. Usted no controle nada. Usted no confía en su fuerza. Usted siempre confía en el Señor. Usted respóndale al Señor. La vida de santificación en el Señor, de superación y de crecimiento en el Señor, solamente depende de Él. Mi participación tiene que ser pasiva, dejar todo en las manos del Señor. Y yo tampoco puedo tomar iniciativa cuando se trata de la santificación. Yo sigo dependiendo siempre del Señor. Mi participación es obedecerle y responderle al Señor. Pero Él es quien santifica, Él es quien cambia, Él es quien transforma, Él es quien levanta, Él es quien consuela. Yo tengo que depender todo del Señor. Todo del Señor. Todo del Señor. Él es el que lo controla todo. El Espíritu Santo de Dios. Por eso necesitamos esa llenura del Espíritu Santo del Señor. Para que sea Él el que controle todo en mi vida. Yo los voy a invitar a Juan capítulo 7, versículo 37. Vayan conmigo a Juan 7, 37. Dice la Biblia, de los versículos 37 al 39. Dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Recuerden que el Señor dijo: no los dejaré solos, les enviaré al Consolador. Y a partir de que Jesús fue glorificado y ascendió al cielo, entonces comenzó el ministerio del Espíritu Santo aquí en la tierra con nosotros. Ya eso lo habíamos explicado anteriormente. Y ustedes pueden ver en el versículo 38 con toda claridad, bien claro, cuando dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Ve? Ahí usted ve que en ese verso bíblico no hay intervención humana alguna. Mi potencial no me funciona. Mi potencial no funciona. Mis obras no funcionan. Nada de eso funciona. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Usted ve? Ahí usted no ve ninguna intervención humana. Yo dependo del Espíritu Santo del Señor. El que cree en mí, como dice la Biblia. Mi intervención humana no me va a permitir a mí crecer en el Señor. Correrán ríos de agua viva, pero tengo que creer en Él, como dice la Biblia.
Y eso fue lo que dijo el Señor sobre el Espíritu Santo que nosotros hoy en día tenemos en nuestras vidas, que recibimos a aquellos que creemos en Él. En ese entonces, cuando Jesús lo dijo, como Él no había sido glorificado, no había ascendido al cielo, todavía el Espíritu Santo no estaba ministrando como ministra ahora. Ministraba en diferentes individuos. Esa es la manera que Él ministraba en el antiguo tiempo, pero ahora está ministrando en plenitud. Todos los que creemos en Cristo y recibimos a Cristo como Salvador, tenemos el Espíritu de verdad. Tenemos el Espíritu Santo. Pero hay que creer en Él. Y tenemos el Espíritu Santo. Y ahora tenemos que buscar esa plenitud, esa llenura, ese empoderamiento para ser más que vencedores. Y para que de nuestro interior fluyan y corran los ríos de agua viva. En todo lo que acabamos de leer y de ver, ¿ve que usted no ve intervención humana alguna? Ahí no hay mano humana alguna. Hay una intervención humana alguna. Porque nosotros no podemos. Nosotros no podemos. Nosotros no podemos. Segunda de Pedro 1:3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ¿por quién? Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Todo lo que recibimos, lo recibimos de parte del divino poder del Señor. No hay intervención humana ahí ninguna. ¿Usted ve? La mano humana no está ahí. Solo el poder del Señor que actúa en nosotros. Nuestro potencial no nos va a ayudar nunca a crecer en nada de lo del Señor. Lo del Señor solamente lo hace el Señor en nuestra vida. Y si me acompaña, sí, esos son los versículos. ¿Ve? Y usted ve que en Juan 7, 37 al 39 y en segunda de Pedro 1:3, usted no vio ninguna intervención humana. O sea que la voluntad de Dios es que dependamos exclusivamente de Él. No existe tal cosa como superación personal en las cosas del Señor. Dependemos de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Ahora, en cuanto a humanamente crecer y prosperar en la vida, yo no le veo el problema a eso, siempre y cuando nuestra mirada esté puesta en el Señor. Porque el peligro de esto es que nos alejamos del Señor. Y voy a decir algo más, que lo estaba meditando ahorita. Usted sabe cuánta gente yo conozco que tienen llamado de Dios y que en un momento dado ejercieron ministerio, pero no continuaron o abandonaron el ministerio porque no le estaba rindiendo los recursos económicos que ellos esperaban. Mucha gente. ¿Sabes cuánta gente han abandonado el ministerio o lo están abandonando porque no llenan sus expectativas materiales, humanas? Mucha gente. Gente que sirven en el ministerio y el Señor los ha llamado para servir en el ministerio donde están. Y algunos el Señor los ha llamado
a tiempo completo a servir. Eso significa dejarlo todo para seguir al Señor. ¿Y sabe que muchos han decidido abandonar el ministerio? Darle la espalda al ministerio. Porque no van a vivir con las comodidades o de la manera que ellos humanamente hablando desean vivir. Son muchos. Son muchos. Cuando el llamado del Señor pese en nosotros, cuando el llamado del Señor pese en nosotros y confiamos completamente en el Señor toma control de todo. Y aun cuando nosotros sabemos eso, ¿cómo nos cuesta dejar las cosas materiales? Son dos cosas importantes que tenemos que tener claro. Son dos cosas muy importantes que tenemos que tener claro. El fracaso de la superación personal. Si usted busca superación personal en las cosas del Señor con tus propias fuerzas, vas a fracasar. Porque quien da la salvación es Jesús, y eso lo tenemos claro. Pero la santificación y el crecimiento en el Señor también lo da el Espíritu Santo de Dios, y es del Espíritu Santo de quien tenemos que depender. Pero si buscamos, materialmente hablando, superación personal, podemos posiblemente lograr alcanzar muchas cosas humanamente hablando. Pero eso nos empieza a alejar poco a poco del Señor. Nos empieza a alejar poco a poco del Señor. Y esa es la razón por la cual el Señor nos permite pasar por situaciones difíciles para que volvamos a mirar arriba. Porque muchos han logrado humanamente, terrenalmente aquí en este mundo, crecer y superarse. Pero se han olvidado del Señor. Incluso no le responden al llamado al Señor. Es más, hay algunos que se han puesto en una encrucijada. El Señor llamándolos a tiempo completo y ellos debatiendo y claudicando en sus pensamientos y en sus corazones si van a servir al Señor a tiempo completo o van a continuar aun cuando van a la iglesia, pero no respondiendo al llamado porque le interesa más las cosas materiales de este mundo. La superación personal al final del día sin el Señor es un fracaso. Es un rotundo fracaso. Tenerlo todo aquí en la tierra sin Cristo, eso es un fracaso. Y querer pretender crecer y prosperar en las cosas del Señor por nuestra propia fuerza, también vas a fracasar. Para todo tenemos que depender del Señor. Para todo yo tengo que depender de Dios. Para una vida de santificación dependo del Señor. Mi vida de llamado depende del Señor. Solo del Señor. Solo del Señor. Y si yo dejo de depender del Señor, me va a permitir pasar por situaciones difíciles para que tenga que depender de Él. Cierro
con los puntos de oración. Número 1. El Señor quiere vivir su vida a través de nosotros por su Espíritu Santo. El Señor quiere que con nuestras vidas mostremos su santidad y mostremos su amor. Y Él quiere vivir eso en nosotros a través del Espíritu Santo. Pues entonces, en nuestro primer punto de oración es, vamos a agradecerle al Señor que Él desea mostrar su santidad y Él desea mostrar su amor y su misericordia a través de nosotros por su Espíritu Santo. Y nosotros sin ser merecedores, y el Señor quiere vivir su vida de santificación y mostrar su amor a través de nosotros por su Espíritu Santo. Pues entonces vamos a agradecerle al Señor. Señor, gracias. Gracias, porque aún sin ser merecedor, tú en tu amor y en tu misericordia quieres vivir tu santidad, mostrar tu amor a través de mí por tu Santo Espíritu. Y ese es motivo para agradecerle al Señor. Número 2. De hecho, por esa petición, por ese punto de oración, usted debe de orar, dedicarle buen rato de agradecimiento y adoración al Señor por eso. ¿Se imaginan que el Señor desea vivir su santificación y su amor y mostrar su amor y su santidad al mundo a través de usted y de mí por su Espíritu Santo? Eso es motivo para darle gracias al Señor. Número 2. Vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo para que nos llene y nos dé todo lo que necesitamos, lo que nosotros necesitamos para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Y para poder ser en el Señor lo que Él quiere que nosotros lo que Él quiere que nosotros seamos. Vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo. Digamos, Espíritu Santo, bienvenido en mi vida. Espíritu Santo, lléname y dame todo lo que yo necesito para hacer lo que Dios quiere que yo sea en Él. Para llegar a mostrar el amor de Dios y la santidad de Dios en mi vida. Y para ello yo necesito el Espíritu Santo en mi vida. Entonces, en ese segundo punto de oración, vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo de Dios que nos llene y nos otorgue lo que yo necesito. Y mientras más nos llene el Espíritu Santo y nos otorgue las herramientas que nosotros necesitamos para vivir el llamado de Dios y para vivir como Dios quiere que nosotros vivamos y para lograr hacer lo que Dios desea que nosotros hagamos, mientras más nos llenemos del Espíritu Santo, menos interés vamos a tener en las cosas materiales y en todo lo de este mundo. Voy a decir algo más para concluir. ¿Sabes cuántos médicos? Mira que los médicos económicamente Dios los ha bendecido. ¿Sabes cuántos médicos han logrado llegar hasta donde están por la gracia del Señor, porque han dependido de Dios?
y usan su profesión para la gloria del Señor y dedican su tiempo para viajar a otros países a servir y a dar su tiempo en el ministerio, que se superaron, que lograron ser doctores y médicos, pero dependieron del Señor y ahora le están devolviendo a Dios con lo que tienen al Señor. ¿Sabes cuántos ingenieros, abogados y otros profesionales le han dado y le han entregado su vida al Señor? Y sí, aquí en la tierra han prosperado, han estudiado, han logrado, han alcanzado, pero le han dado su vida al Señor. Y el Señor los está bendiciendo porque le están dándole su vida al Señor, sus talentos al Señor. Y muchos de ellos, cuando el Señor los llama a tiempo completo al ministerio, ni lo piensan dos veces, sirven al Señor. Y ellos no han fracasado porque se han dedicado al Señor. Ahora, pero son muchos los que han fracasado por depender de sus propias fuerzas y no depender del Señor. O sea que la enseñanza de esta noche y el llamado de esta noche es a entender que la superación personal en cuanto a las cosas del Señor no es posible sin el Espíritu Santo. Y la superación personal en la vida sin Cristo nos va a llevar al fracaso total, porque nos aleja del Señor. Y son muchos los que me ven y me escuchan, y gente que yo conozco, muchas, que humanamente aquí en la vida han logrado alcanzar mucho y han cosechado éxitos, pero se han alejado del Señor. Completamente se han alejado del Señor. Y los que han logrado y han alcanzado en la vida, la mayoría se han alejado del Señor. Casi todos. Porque las cosas materiales enamoran y te alejan de Dios. Y el problema es que mientras más tienen, más quieren. Y en el peor de los casos, muchos, para mantener el standing de vida que tienen que batallar mucho más. Y se alejan del Señor. Por algo dice la Biblia, qué difícil es. Dice la Biblia, es más fácil cruzar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. ¿Porque es malo tener riqueza? No. Pero la riqueza es la raíz de todos los males y te alejan del Señor. Y esa es la verdad. Y cuando se tratan de las cosas espirituales, por tus propias fuerzas, nunca vas a poder ser santificado. Mi superación personal en las cosas del Señor y por mi propia fuerza y con obras, yo no voy a poder ser santificado. Me santifica el Señor, me santifica Jesucristo, me santifica el Espíritu Santo.